Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video semanal del canal Entrenando tu Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video, como cada fin de semana, vamos a estar viendo lo más importante que sucedió en una semana cargada de información, más que nada en el panorama local, previo a las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. Y también vamos a ver nuestro mirada y nuestro análisis y lo más importante que ha sucedido en el plano internacional. Así que comenzamos con las variaciones más importantes, como vemos en pantalla, con los dólares, cómo cerró el dólar oficial en 1.380, una suba del 2,6%, suba para el MEP cerrando en 1.383,50 y para el contado con liqui en 1.387, también subiendo cerca del 2,5%. Todas variaciones al alza en una semana donde muchas personas decidieron dolarizarse previo a estas elecciones. Recordemos que por primera vez en mucho tiempo las elecciones vienen desdobladas entre provincia y nación, por lo cual, si bien no se define nada en concreto, porque a nivel nacional me refiero, porque las elecciones fuertes van a ser en octubre, sí nos dan un parámetro de lo que sucederá después y también porque por primera vez es la primera elección que sucede desde que el nuevo presidente, Javier Milei, está al mando de la presidencia. Entonces, sirve también como termómetro de la aprobación o desaprobación, luego veremos, de la nueva gestión. Por el lado de los bonos, caídas por el AL30 y el GD30, y tomamos de referencia, pero más aún en el AL30, y esto es un primer llamado de atención, porque fíjense la diferencia, un 4,43% contra un 2,86% de retroceso respectivamente. Lo que da una idea de un cierto desarbitraje, hay como un 5% de diferencia entre uno y otro, por lo que puede llegar a ser que los inversores hayan preferido estar más parado en el GD30, legislación extranjera, que en una legislación local en los bonos, por lo menos en los que vencen en el 2030. ¿Sí? Las más, también se veía esta diferencia en los de vencimiento corto, 2029, pero en los más largos, 2041 por ejemplo, no había tanta diferencia, estaba prácticamente rindiendo lo mismo. Así que vemos quizá una rotación en cartera esta semana por parte de los inversores con esto que mencionábamos. Bueno, el riesgo país al alza esta semana, superando los 900 puntos, producto también de esta caída en los bonos. Y por el lado del mercado accionario, el Merval, si bien tuvo una leve alza, bueno, medido en dólares, debido a la suba del tipo de cambio, terminó en retroceso 2,45%. ¿Qué sucedió con los índices estadounidenses? El Dow Jones fue el único negativo, un 0,24, pero tuvimos alzas en el Nasdaq y en el Standard Poor's. Cercano al 1% el Nasdaq, 0,34 el Standard Poor's. Y en cuanto a Brasil y China, también tuvimos subas, sobre todo en lo que fue Brasil, subiendo 0,44% esta semana. Por último, por el lado de los commodities, el oro en ascenso, alcanzando un nuevo máximo histórico, otra vez sirviendo de refugio, y la plata también con subas importantes, un poco más atrás de la suba que tuvo el oro. Por el lado del petróleo, otra vez le está costando superar la barrera de los $64, cayendo 3,19% a valores cercanos a los $62. Vamos a ir ahora para los gráficos, para después sí pasar a lo que son las noticias de mercado. Y acá en los gráficos vamos a comenzar mostrando el Merval con la caída, estamos en gráfico semanal, con la caída que venía desde mediados de agosto, en estas 3 semanas, ya como lo veíamos viendo en semanas anteriores, y esta semana, fíjense la vela que hizo de indecisión, ¿sí? Esto estamos viendo en pesos. Terminó levemente alcista como lo veíamos, y en un soporte importante del 1.977.000, por encima de ese valor, que en anteriores veces ha hecho de un soporte importante. Si lo vemos en dólares, también estamos ubicados en un soporte importante. Fíjense, hemos marcado los 1.440, 1.450 está marcado en amarillo, cerró en 1.440, apenas por debajo, pero debajo también tenemos un soporte importante que fueron los 1.409, que esta semana llegó a tocar, e incluso por un momento llegó a los 1.400. Así que a estar muy atento en caso de esa pérdida del soporte. Recordemos que tal como lo veíamos viendo hace tiempo, controlando por este canal alcista, en este momento
cayó a la baja, ¿sí? En este momento cayó a la baja, rompió este canal y ahora nos encontramos en valores que pueden ser claves y que de perderlos, quizá probablemente lleguemos a una zona de los 1048. Lo voy a dejar marcado, es una caída importante. Hasta allí es un 25-26% más. De corto, nuestra visión es que puede llegar a haber un rebote, dependiendo mucho de estas elecciones, tanto de este domingo como la de octubre. Los próximos 50 días va a haber mucha volatilidad, puede incluso lateralizar un poco por aquí. Y un rebote. El rebote no lo vemos nuevamente hasta valores de los máximos, pero quizá probablemente hasta los 1700, 1750 puntos como primera instancia, para luego después de ahí empezar a proyectar otro rumbo. La realidad es que para el largo placista, el que venía ya de largo, bueno, y si compró bien, hubiese sido más cauto, ¿no? Una toma de ganancias hace tiempo. Y para los que hace poco entraron, especulando una continuación de este canal alcista o incluso un rebote al alza en esta parte baja del canal, bueno, sinceramente este último tramo del año, más precisamente último mes, les jugó una mala pasada por noticias que han surgido en base al gobierno oficial y también por cuestiones preelectorales típicas de la incertidumbre que trae este hecho en un país como es el nuestro, algo que en cualquier otra parte del mundo debería ser una situación más calma, pero sabemos que acá viene un gobierno nuevo para borrar todo lo anterior y viceversa, o sea, en todos los ámbitos es así. Bueno, esa incertidumbre al mercado obviamente no le gusta. Vamos a ver también, pasando a Estados Unidos, vamos a ver el Dow Jones con la caída de 0,45 que mencionábamos. Esta semana igualmente se mantiene en zona de máximos, nada preocupante para lo que es Estados Unidos, que está viviendo otra realidad paralela a la que estamos viviendo acá en Argentina, o mejor dicho, nosotros estamos viviendo una realidad paralela diferente al resto del mundo. El Nasdaq también cercano a máximos y el Standard & Poor's también en zonas de máximos. Cuando cargue, ahí estamos. Me faltó, perdón, me salté, para terminar Argentina, el bono, los bonos, o el que tomamos de referencia, el L30, con la caída esta semana, ¿sí? 4,43 de caída esta semana, y la de semana pasada ya también había caído unos 17, más un 2%, fíjense en lo acumulado, habíamos llegado a los 60, 61 hace unos meses, obviamente no es la caída, hace 3 semanas, perdón, no, obviamente no es la caída de la renta variable, pero es un 7% en renta fija de caída, lo cual ha hecho que la L30 llegue a una TIR actual de por encima del 17%, cuando hace semana estaba en un 12%. ¿Sí? Así que es llamativo, pero no es sorprendente por lo que mencionábamos de estas preelecciones. No esperamos que suceda por ahí con tanta volatilidad. El contexto, insisto, del gobierno, los audios y demás no le jugaron, obviamente, para nada una buena pasada al mercado por la desconfianza en el gobierno actual, y eso se vio reflejado en el precio tanto de bonos como de acciones. El dólar cierra en 1.383 este día, el día viernes, preelecciones, el máximo que tocó también en días previos a la liberación del cepo. Atención, si bien hacer análisis técnico sobre el dólar, muchos no estarán de acuerdo, lo que veo acá no es hacer el análisis técnico, sino es saber dónde estamos parados en cuestión del tiempo. ¿Sí? Fíjense en que en julio del año pasado, o sea, hace ya un poco más de un año, estábamos a valores superiores incluso del dólar, tuviendo luego con el blanqueo una gran caída del tipo de cambio, un gran rebote rápido, liberación del cepo, caída, normalización que duró muy poquito, en los 1190 todos decían durante toda esta época que esto se iba a estirar un tanto más y se empezó a calentar ya a fines de junio, para que en julio y agosto, estos 2 meses, las subas sean importantes. Fíjense en la suba que traemos de un 17,5% tan solo en esos meses, que si nos vamos a medirlo en términos anuales, perdón, desde el comienzo del año, no desde hace un año, sino desde el comienzo del 2025, estamos en misma proporción, suba el 18% contra una inflación acumulada en lo que va de este periodo también similar a un 17 y 18%, todavía no tenemos el dato de agosto, pero se supone en un 2%, podríamos decir que durante lo que va del año, el dólar, a pesar de sus subas y bajas, varió en misma sintonía tanto inflación como el dólar MEP en a este día, ¿sí? A hoy, ¿sí?
Hay que ver cómo sigue de acá en adelante hasta diciembre. Por el lado de los commodities, lo mencionábamos, oro nuevo máximo, llegando a los 3.586. Plata también con fuerte suba esta semana y llegando a un nuevo máximo de este último tiempo. Recordemos, no es el histórico, ¿sí? No es el máximo histórico que tuvimos en el 2011, pero viene con una suba interesante que puntualmente empezó a fines del 2022. Y el petróleo, también otra realidad paralela, distinto al resto de los commodities. Vamos a verlo acá, con caídas desde sus máximos, presentando un mínimo acá en zona de los 55, cuando fue la guerra arancelaria, lo venimos siguiendo, pequeño rebote, ajuste, y ahora no puede salir de los 60, entre 60, 65 dólares, 67 dólares que se fue comportando estas últimas semanas. Estamos, insisto, en gráfico semanal, y veremos cómo continúa su comportamiento. Vamos a ir para las noticias del mercado, ¿sí? Lo más importante, en donde en el panorama local tuvimos el anuncio de Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, en donde informó por medio de su red social ex Twitter, X, anunció que el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. Para obtener los dólares, algunos, bueno, lo llamarán de forma encubierta intervención, ¿sí? Algo que decían que el dólar iba a flotar libremente entre las bandas, finalmente terminó interviniendo, no el banco, el Tesoro, diciendo también el mismo Tesoro anunciaba que, bueno, así lo permite, le pedimos autorización al fondo y así lo nos habilitó. Bueno, eso también genera un tanto de desconfianza en cuanto al mercado. Para obtener los dólares necesarios, el Tesoro podría utilizar reservas internacionales del Banco Central mediante la emisión de letras intransferibles para obtener dólares que le permite intervenir en el mercado único libre de cambios. Por ejemplo, emite una letra intransferible por $1.000 y se la coloca al Banco Central a cambio de $1.000, que se deposita en la cuenta de depósito del Tesoro. Como resultado, el Tesoro obtiene depósitos en dólares para intervenir sin modificar el total de las reservas brutas del Banco Central, porque dio los $1.000, pero tiene una letra válida por 1.000. O sea, cambió la composición, pero no la cantidad total. Bueno, en definitiva, estás en parte usando dólares de esa reserva, más allá de que no las quemes en sí, porque tenés luego una letra intransferible, eso después hay que reponerlo también, obviamente. Así que indirectamente es dinero que sale del banco, del Banco Central. Morgan Stanley sacó un comunicado preelecciones diciendo que iba long en Argentina, es decir, comprado, ¿sí? En el que analiza el panorama de los activos argentinos de cara al ciclo electoral. Atención con esto, Las elecciones son el principal desafío a corto plazo para la economía, informaba. La reforma en los mercados comenzaron con la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y seguidas por la legislativa el 26. Según el informe, un resultado favorable en provincia, en línea con las encuestas que muestran una elección reñida, sería consistente con una victoria de la Libertad Avanza en octubre y respaldaría la continuidad de políticas, ¿sí? En relación al crédito soberano, el informe indica que en el escenario base los bonos en dólares de Argentina podrían operar por debajo de un rendimiento del 10% hacia fin de año, un upside de 11 puntos porcentuales, lo que también permitiría el acceso al mercado. Empresas destacadas en el informe fueron Vista, Galicia, Macro, YPF también, Pampa también. Y atención con esto, ¿por qué? Con todo esto del informe. No quiere decir que así suceda, obviamente, pero sí es una visión del mundo y de un banco de los más importantes del mundo sobre el panorama argentino, ¿sí? Recomendando una compra previa a las elecciones. Después de aquí a que pase el lunes, bueno, primero el domingo y obviamente reflejado en los mercados del lunes, es otra cosa, pero es para tener en cuenta esto que salió a conocerse en este informe, ¿bien? Por otro lado, también en el panorama local, continuando con este panorama, las tasas de cauciones de 1 a 7 días cerraron o estuvieron comercializándose en la semana en torno al 45% de TNA. El miércoles próximo va a haber licitación. En septiembre vencen 25.000 millones de pesos. El 60%, 25.000 millones, ¿sí? No son 25 millones de pesos. 60% de organismos públicos y el Banco Central. Por lo cual, la gran mayoría la tiene el mismo Estado, así que se considera que puede llegar a una alta aceptación de rollover de deuda. Principalmente las que vencen son las LECAP del 12 y el 30 de septiembre. ¿Sí? Estas son las que vencen este mes. Datos de la inflación también tendremos la próxima semana, el miércoles, donde las principales encuestas dan datos en torno al 2%.
¿sí? Ya volveríamos por encima del 2, recordemos que veníamos algunos meses por debajo de ese número. Y bueno, en cuanto al panorama internacional, lo más relevante fue lo de Google, el fallo a favor, en donde el juez dijo que Google no estará obligado a vender Chrome. El tribunal tampoco incluirá en la sentencia final una venta contingente del sistema operativo de Android. Pese a considerarse responsable de mantener un monopolio ilegal en búsquedas, Google deberá abrir ciertos datos de su plataforma a competidores calificados y queda restringido a firmar acuerdos de exclusividad que obliguen a preinstalar sus servicios para acceder a Google Play. Parisa Tabris, ejecutiva a cargo de Chrome, afirmó que una venta del navegador lo volvería inseguro y obsoleto. La medida busca corregir los desequilibrios del mercado y facilitar la entrada de nuevos actores, permitiendo ofrecer alternativas viables al buscador de Google. Esto se vio reflejado en una suba en las acciones de Google el día jueves, un 9%, así que cerrando una semana muy positiva para este gigante tecnológico. Que si bien el fallo fue a favor, obviamente tiene unas salvedades. Bueno, sí, está bien, no vas a vender Chrome, que sería el peor de los casos. Pero, escúchame, tenés que abrir tus datos a los competidores calificados, tenés que firmar, bueno, queda restringido de firmar acuerdos de exclusividad que obligaban, ¿sí?, a instalar Google Play. Era como se había formado medio una secta con Google ahí. Bueno, Apple lo mismo. Y este fallo favoreció tanto a Google principalmente como a Apple, porque Apple también subía 3% por el vínculo que tenían entre Apple y Google en cuanto a sus servicios de productos y de servicios. Presentación también del balance de Broadcom tuvimos, que aumentó un 10% de las acciones, en la cotización de las acciones. No lo profundizamos porque vamos a hacer luego un video específico en nuestro canal sobre Broadcom, pero lo mencionamos porque es algo que sucedió esta semana, ¿sí? En cuanto a la Fed, bueno, se mantiene muy alta la expectativa de la baja de la tasa de interés el 17 de septiembre, ya sea por descontado prácticamente que habrá. Incluso hay rumores de que en vez de bajar un 0,25 bajaría un 0,50. Así que atentos con eso, que podría favorecer aún más al mercado accionario. Se conocieron datos en cuanto al mercado laboral y se vio un enfriamiento en el mismo. Tasa de desempleo del 4,3% fue más alto desde el 2021 y la nómina no agrícola fue, atención de esto, de los 22.000 contra 75.000 que se esperaban, o sea, fue mucho menor. Se revisó a la baja también incluso el dato de junio, que estaba positivo, se dio a la baja en negativo, ¿sí? No recuerdo el número, no lo completamos, pero bueno, que quiere decir que en vez de formar trabajo, hasta incluso hubo, al contrario, dejó de crearse empleo, ¿sí? Hubo menor empleo. Ahora, por eso es que decimos que se enfrió el mercado laboral, hubo menos inclusión y que la tasa de desempleo aumentó. ¿Y cómo se relaciona esto con las tasas de la Fed? Bueno, si bajás las tasas, probablemente facilite a las empresas a endeudarse o incluso a poder contraer nuevos empleados, ya que el nivel de endeudamiento es más barato, ¿sí? Así que, en ese punto de vista, bajar las tasas podría traer también beneficios por ese lado. Por el lado de el mapa de color, acá lo vemos cómo cerró esta semana. Vamos a ponerlo aquí, así vemos lo que se destaca en subas. Decíamos Broadcom, Apple también, Google superando el 10%, Walmart, algo de Tesla, Home Depot, entre los más destacados. Y las caídas, Nvidia, AMD, Oracle, Palantir, Microsoft, algunas obviamente más intensas que otras. El sector financiero también cayendo esta semana y algo del sector energético con Exxon y Chevron a la cabeza. El resto, un tanto un verde más calmo, United Health subiendo un 4%, entre lo más destacado de esta semana en el mercado estadounidense. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si fue así, le agradecemos la retribución con un like, que se suscriban a nuestro canal, que dejen sus comentarios diciéndonos, por favor, si les gustó, si quisieran agregar algo que repasemos en estos análisis. Recuerden que lo hacemos con mucho amor para todos ustedes y que su apoyo nos permite seguir trayendo este tipo de material y contenido al canal.
Nos estaremos viendo en un nuevo video del canal y, obviamente, suscríbanse acá abajo a la comunidad gratuita, les voy a dejar link, donde vamos a pasar detalles de lo sucedido mañana domingo en las elecciones, con los resultados y todo lo que va reflejando el mercado a lo largo de la semana post elecciones. Nos estamos viendo pronto por ahí. Chau, chau.